Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches, bienvenidos. Por fin, después de mucho tiempo, bienvenidos a este nuevo canal, su canal de Yo del Mari 1. Gracias por estar por aquí, gracias por siempre apoyarme. Les doy la bienvenida después de algunos meses de estar ausente y los invito a este canal, suscribirse y formar parte de esta bonita familia, la familia del Mari. Bueno, pues vamos a comenzar con la historia del día de hoy. La primera de muchas que pienso contarles. Y bueno, recuerden que yo soy del Mari y tú llámame del Mari. Mi gente, la historia de esta noche es de un muchacho que desde el principio nació con un síndrome. Sí, el síndrome de Turner. Un síndrome que es conocido, muchos de ustedes imagino que saben de cuál les estoy hablando. Es un síndrome que no te permite crecer normalmente como crecen todos los niños. Tienes que vivir a base de medicamentos para poder llevar una vida medio normal dentro de lo que cabe, pero tiene sus pros y sus contras. La historia de esta noche la cuenta Misael. Es el chico que nos cuenta la historia de esta noche y los invito conmigo a vivir esta maravillosa historia. Bueno, él dice: yo soy Misael. Yo nací y me crié en una sierrita, en un ranchito muy bonito, un parejo de unos padres trabajadores campesinos que no tuvieron estudios, no tuvieron el conocimiento que tienen, ni la oportunidad que tienen muchos. Pero eso no los limitó a mis padres para tener una buena vida y para darme a mí una buena vida. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, se dieron cuenta que yo tenía ese síndrome. Gracias a Dios y a los trabajos de mi padre y mi madre, hubo el dinero para poderme poner bastante medicina, para llegar a una estatura promedio, porque no voy a decir que soy alto. Bueno, les cuento que mi infancia fue normal. Yo estudié la primaria, fui un niño muy soñador, un poquito reservado, porque sí recibía bullying, no mucho, porque gracias a Dios me crié en un rancho. Y en un rancho los niños son un poquito más tranquilos. Hay mucho más, como más respeto, porque los niños le temen un poco más a los padres. Bueno, pues crecí, terminé la primaria, la secundaria, y mis padres maravillosos conmigo, unas personas católicas, unas personas de fe, unas personas justas y honradas, gente reconocida en el ranchito. Mi padre, un campesino, un ganadero, que gracias a Dios teníamos una bonita casa, teníamos 2 o 3 autos, pero en especial recuerdo una camioneta grandota Ford que teníamos grande. Pues tengo unos recuerdos de mi infancia donde la pasé difícil. Y en ese proceso donde la pasé difícil, porque me hacían bullying por ser chaparrito, yo conocí a una muchachita de nombre Martina, que era muy buena persona conmigo, una excelente niña que para mí fue mi ángel de la guarda. Una chica encantadora, que ella nunca se fijó en mi físico. Ella siempre me quiso por la persona que yo era, siempre fue linda conmigo. Bueno, pues les cuento que cuando yo terminé la secundaria, mis padres me dijeron: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar preparatoria? No había preparatoria en el rancho donde nosotros vivíamos. Tenías que bajar al pueblo a la preparatoria. Bajé a la preparatoria, sí. En ese punto, toda lo que era primero y segundo de preparatoria, mi padre me llevaba todos los días en esa camioneta que les digo, que yo conservo en recuerdos con mucho cariño. Debo hacerles un punto a aclarar, que mis padres eran unas personas mayores. Cuando a mí me tuvieron, mi mamá ya andaba casi en los 45 años y mi padre para ese entonces tenía 50. Así que cuando yo era grande, podría decirse que estaba en prepa, mis padres ya estaban mayores, conservados, trabajadores, buenas personas, pero ya no tenían 15 años, ¿verdad? Y a mí eso pues me destanteaba un poquito, porque mucha gente murmuraba que yo había salido con ese síndrome, porque mi madre me había tenido a una edad ya muy adulta, ¿vale? A una edad ya mayor de alguna forma, porque ya andaba en los 45. Resulta que cuando yo terminé la preparatoria, ya yo me empecé a ir solo porque me enseñé a manejar. Y yo siempre me llevaba a mi amiga Martina a la preparatoria, porque ella estuvo conmigo siempre. Cuando yo termino la preparatoria, mis padres me preguntan: ¿qué piensas hacer?
Te quedarás con nosotros, te vas, mi hijo, al rancho a trabajar conmigo. Dime, ¿qué harás? Y le digo a mi papá, papá, no sé si ustedes confíen en mí. No sé, papá, si tú quieras darme la oportunidad. Pero mi sueño es ser maestro. Porque sí, los niños con síndrome de Turner somos niños con problemas de crecimiento y algo otros detalles, enfermizos si tú quieres, pero tenemos un IQ bastante bien y bastante bueno. Así que por esa parte no batallaba yo si yo quería ser maestro. Mi padre me dijo, está bien, pero ¿cómo le vas a hacer? Yo, en lo que yo estudié, el último de preparatoria, yo me di cuenta que había una escuela que si estudiabas año y medio, podías ser maestro como tipo de CONAFE para dar clases en los ranchos. Y yo era lo que yo quería. Le diga a mi papá, solo dame año y medio en lo que estudio eso y me vengo y para ser maestro de aquí del pueblito o de algunos ranchitos. Pues mi padre y mi madre como siempre me apoyaron, me fui, estudié esa cantidad de tiempo y siempre me llevaba conmigo a Martina. Otros muchachos se iban conmigo a estudiar igual al pueblo y se venían conmigo porque yo tenía auto. Pero a un lado de mí siempre fue Martina, porque para mí ella era mi hermana, ella era esa hermana que yo siempre quise tener, pero pues yo era hijo único. Pasan el tiempo, me gradúo, regreso y me encuentro trabajo en el mismo pueblo donde yo vivía, en el pueblito chiquito donde yo vivía. Ahí encontré trabajo de maestro. Bueno, me puse a trabajar ahí para hacerme un poco cargo de mis padres y pues para no descuidar mis papás y para no irme como tan lejos. Se me dio la oportunidad porque mi padre era una persona conocida, una persona de dinero, que tenía dinero y claro, se me dio la oportunidad ahí. Me puse a llevar mis clases normales. Fui un maestro que siempre quisieron mucho los niños. Cuando yo ya daba clases en esa edad, yo tenía 25 años. Pasa que entre mis 26, 27, mi padre empezó a cansarse. Yo lo veía cansado, yo siempre lo veía sudando, yo veía que le faltaba el aire. Y me empecé a preocupar, le digo, papá, algo no está bien, ¿qué pasa? Y él me dice, hijo, todo está bien, no te preocupes. Y le digo a mi mamá, mamá, mi papá no está bien. Ella dice, no, tu papá últimamente se ha sentido cansado, con dolor y como que en el pecho. Algo anda mal, mijo. Le digo, papá, vámonos a la camioneta, vamos a ir a la ciudad. Quiero que te hagan un estudio, quiero que me digan qué tienes. Pues no quería, pero no le quedó de otra. Se fue conmigo y fuimos a la ciudad. Le hicieron unos estudios. Y en esos estudios me dicen, en ese hospital particular donde lo llevé, una clínica particular, me dicen que su corazón está muy inflamado, que está grande su corazón por la edad que él ya tiene, ¿verdad? Porque cuando yo nací él tenía 50 años. Entonces, si yo ya tenía 26, 27, pues él ya tenía 78, 79, pues ya estaba grande mi papá. No muy grande, pero sí de una edad donde muy trabajado en el campo, pues muy cansado. Nada, me dieron medicamento, me dijeron que todo iba a estar bien, me dieron medicamento, me vine, se lo empezó a tomar. Pero señores, las cosas no fueron tan fáciles como yo lo creí. Mi papá quedó una noche dormido a un lado de mi mamá, porque mi papá y mi mamá tenían un amor precioso. Mi papá y mi mamá se amaron siempre. Y era un matrimonio tan bonito, yo me crié en un matrimonio tan armonioso, con tanto respeto, cariño de parte de mis padres. Y a mí me afectó horrible la muerte de mi papá, pero a mi mamá le afectó terrible. Tenían muchos años juntos. Y que mi papá se fuera de esa forma a un lado de con ella, cerró sus ojos de madrugada, mi mamá no se dio cuenta hasta el amanecer. Pues bueno, le dimos cristiana sepultura a mi papá. Y quedó mi mamá conmigo. Lamentablemente, pues la vida no me tenía algo bueno preparado. Y como al año y medio de que falleció mi papá, yo tenía 28, 29 años, una mañana me llevé a mi mamá de paseo, un sábado tengo presente, poquito antes de Semana Santa. Me llevo a mi mamá de paseo a un pueblito mágico y andábamos paseando. Fuimos a desayunar y andando desayunando, mi mamá le dio un dolor en el estómago.
Le empezó a dar un dolor en el estómago, un dolor en el estómago. Y, hijo, me duele. Y es que mi hijo me duele. Y yo, mamá, pues, ¿qué tienes? ¿Te cayó mal la comida? Es que me arde, mi hijo, pero con dolor. Me arde el estómago. Entonces le dije a la mamá, vámonos mejor. Aquí ya no queda cerca el pueblo. Digo, ya no queda lejos el pueblo, perdón. Vamos, mamá. Vamos y vamos a ver qué te dicen los médicos. Llegamos al pueblo, me dijeron que era algo un poquito más grave y que ellos no tenían la forma de hacer un estudio. Y me mandaron a la ciudad y llegué a la misma clínica donde llevé a mi papá. Llegué, le revisaron, le hicieron estudios y me dijeron, joven, lamentamos darle malas noticias, pero su madre tiene cáncer de estómago. Su madre tiene cáncer de estómago y está literalmente por todo su cuerpo. ¿Por qué usted no la trajo pronto? Y yo, ¿cómo la traía pronto si yo nunca supe que mi mamá tenía dolor de estómago? Yo jamás supe que mi mamá pasaba por algo así, ¿me entienden? Yo le digo al médico, es que yo no sabía que mi mamá le dolía el estómago o algo por el estilo. El médico me dice, sí, es así. Y yo le recomiendo que se la lleve a su casa. Pase un tiempo con ella tranquilo, dele cierta medicina para que no le duela. Y espere su final. Eso mi cerebro no lo entendía. Porque los muchachos que tenemos síndrome de Turner somos gente corajuda, con carácter fuerte. Somos gente que con poquito que nos digas algo, ya nos enojamos. Y ya nos ponemos tristes y queremos hacer nuestra voluntad. Y siempre es así. Así que la saqué de ese hospital, me la llevé a otro y me dieron el mismo diagnóstico. No me quedó otra más traérmela para la casa. Pero yo con la idea de que mi mamá no tenía nada y que eran puras mentiras de los médicos, que solo lo hacían para molestarme. Mi mamá yo la empezaba a ver que seguía haciendo su vida normal. Mi mamá seguía haciendo su quehacer, tomaba su medicamento y eso. Y yo seguía dando clases. ¿Qué pasó? Pues los médicos no mentían. Mi mamá, no les voy a mentir. Antes del mes que la llevé al hospital, mi mamá falleció. Mi mamá falleció en una cama de un dolor que le dio en el estómago y se le pasó como al pecho. Yo me imagino, porque no soy médico, que su corazón se paró. Su corazón se paró porque yo creo que el cáncer llegó hasta donde tenía que llegar. Esa enfermedad llegó hasta donde tenía que llegar y todo se terminó, todo se acabó. Obvio, por supuesto, eso para mí nunca pasó. Yo caí en una negación total y para mí eso jamás pasó. El tiempo para mí se paró en el momento que mi mamá todavía caminaba. Y yo nunca lo acepté. Mi mamá se fue al cementerio, se sepultó, se le hizo sus rosarios, todo. Yo nunca lo acepté. El cuarto de mi mamá seguía igual. Yo iba, preparaba su cama. Yo le servía su plato a mi mamá. Nos sentábamos a desayunar juntos. Yo platicaba con ella de mi día. Porque en mi depresión, porque me dio depresión, en mi depresión yo la veía. Yo la veía porque mi cerebro quería verla. Entonces yo tenía mi vida normal. La gente murmuraba, ¿por qué el profe no estaba triste? ¿Por qué murió su mamá y por qué no estaba triste? Porque para mí eso nunca pasó. Yo me puse en negación. Para este punto, yo nunca conocí la familia de mi mamá. Hasta ese momento yo me entero que mi mamá no era de ahí, que mi mamá era de otro pueblo y que mi papá la conoció y se la trajo a vivir ahí, el pueblo ahí. Yo nunca tuve familia, nunca tuve primos, tíos, abuelos, para nada. Y un día saliendo a trabajar, como a 2 meses de que falleció mi mamá, que para mí no había fallecido, salgo a trabajar y cuando voy saliendo llega una camioneta, se bajan 3 personas y viene una señora con un bordón y me abraza. Y yo me quedo como de, disculpe, ¿quién es usted? Y me dice, soy hermana de tu mamá. Y yo me quedo como, no lo creo, señora, mi mamá no tenía familia. Y me dice, sí, soy hermana de tu mamá y él también es tu tío. Y él es tu primo. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Y le digo, o sea que son familia de mi mamá. Y me dice, sí, pero como yo estaba
en la negación, yo le dije, pásele, mi mamá está adentro. Mi mamá está adentro, pásele y yo ya me voy a trabajar. Ellos se vieron raro, pero se pasaron y se quedaron en mi casa, en la casa de mi madre. Yo regresé y cuando yo regresé, yo me empecé a enojar horrible. Yo empecé a ver que se sentaban en la silla donde se sentaba mi mamá, que agarraban cosas que no debían de agarrar y a mí eso me molestaba. Así que yo hablé con ella y le dije, tía, no me gusta que se agarren las cosas de mi mamá, porque a mi mamá le molesta. Y mi tía me empieza a decir, mijo, ¿por qué dices eso? Tu mamá no le molesta, no le molestaría que yo agarre sus cosas, porque ella me quería. Y yo le digo, si ella la quería, ¿por qué nunca la conocí? ¿Por qué no vino antes cuando mi mamá vivía? Me dijo una sarta de mentiras y yo seguí yéndome a trabajar. Pero llegó la gota que derramó el vaso. Un día, saliendo de la escuela, yo me topo con una madre de familia. No de mi grado, sino del grado de otra maestra. Yo me la topo así de frente y yo veo que trae un traje igualito al de mi mamá. Porque mi mamá era muy guapa. Mi mamá usaba joyas, tenía muchos zapatos, mucha ropa, porque mi papá nunca fue codo con ella. Mi papá siempre quiso que mi mamá tuviera de todo. Entonces yo la veo y yo veo que es el traje de mi mamá. Entonces me paso, pero me regreso. Y le digo, señora, disculpe, ¿dónde me compró ese traje? Está bonito. Y me dice, ay, profe, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, ay, disculpe, ¿verdad? Qué imprudente. Me dice, no es imprudencia. Es solamente que usted me lo regaló. ¿Cómo dice? Sí, usted me lo regaló. Su tía me trajo una bolsa de ropa que era de su mamá y ella me dice que usted me la manda. Yo me quedé, no señora, yo creo que usted está mal. No, profe, ayer me trajo la bolsa su tía, la mujer que está en su casa. Me fui furioso para la casa. Llegué y cuando llegué encuentro el cuarto de mi mamá abierto. Un cuarto que yo mantenía cerrado y solo lo abría para limpiarlo. Lo encuentro abierto, me entro al cuarto y veo un desorden. Mi mamá tenía en unas cajas de madera que se le llamaba beliz o petaquilla, en tiempos pasados, ahí guardaba todas sus cosas. En uno tenía su ropa, en otro sus fondos, en otra su ropa interior, en otra sus accesorios, en otra sus perfumes, sus cosas. Mi mamá era muy cuidadosa. Empiezo a abrir esas cajas vacías. Empiezo a aventar cosas y me voy a donde está sentada mi mamá y le digo, ¿qué carambas está pasando aquí? Y empiezo a aventar unas sillas. Y se levantan y me dicen, cálmate. Le digo, ¿por qué el cuarto de mi mamá está abierto? ¿Dónde están las cosas de mi mamá? Mi hijo, solo cumplí la última voluntad de tu mamá. Tu mamá quería que yo me quedara sus cosas, sus joyas y sus cosas. Y lo demás lo regalé. Le digo, ¿y con qué derecho usted regala las cosas de mi mamá? ¿Mi mamá qué se va a poner? ¿Cuándo mi mamá le dijo eso que yo no escuché? Entonces es ahí cuando los tres me agarran fuerte del cuerpo y me dicen, despierta, tu madre y tu padre ya se fueron, fallecieron, no están contigo. Son ideas tuyas, son imaginaciones, son fantasmas que tú ves. No hay nadie contigo, abre los ojos, tu madre murió, mira. Y me empiezan a decir así. Y cuando me empiezan a decir así, claro, caigo en cuenta que tenían razón y caigo a la realidad. Caigo a la realidad, los empiezo a empujar, los saco a aventones, les quito mis cosas. Y se van, me dicen cosas horribles y me dicen que me van a pelear con abogados para quitarme lo que era mío, de mi mamá y de mi papá. ¿Me entienden? Esos eran unos zánganos que venían a ver qué me podían quitar a mí. Nada, entré en un shock grande. Y estaba yo en ese shock cuando llega mi amiga Martina y me abraza y me dice, cálmate. Y le pregunto a Martina, ¿tú me quieres, verdad? Y ella me dice, claro. Le digo, dime la verdad. Es verdad que mi mamá ya no está conmigo. Y Martina me dice, ay, Misael, quisiera decirte otra cosa, pero no quiero seguirte haciendo daño. Es verdad, doña Delia ya se fue, ya no está. Yo no dije nada,
me senté en el piso, teníamos un árbol grande, me senté y le dije a Delia, llama a un abogado porque quiero hacer un testamento nuevo. Y Delia me decía, no, yo no quiero que hagas testamentos, ¿para qué haces eso? Le dije, si me quieres, si me aprecias, manda a traerme un abogado. Vino un abogado por la tarde, hice un nuevo testamento y fue dado de alta ante un notario público. Y después de yo hacer ese testamento, de ahí en adelante yo jamás probé bocado, yo jamás probé agua, jamás probé comida, nunca más dormí. Y por supuesto que no duré ni 10 días. Sí, señores, fallecí, perdí la vida a menos de un año que falleció mi mamá. No pude con todo esto y me fui de este mundo. Y quien cuenta mi historia hoy en día para ustedes es Martina. Martina, mi amiga, es quien cuenta esta historia. Y sí, yo Martina, porque ya soy Martina en este momento, les quise traer la historia de mi amigo, una persona buena, una persona que nunca le hizo daño a nadie, un ser maravilloso, un ser de luz, un hombre luchista, un hombre obediente, un hombre que vivió tan duro desde chiquito por ese síndrome que él tenía. Un hombre que su único pecado fue amar a sus padres y tener una familia tan lángara, tan muerta de hambre y tan avariciosa. Su familia lo llevó a la tumba. Su familia es responsable de lo que le pasó a él. Sí, en ese testamento, Misael me deja a mí como única heredera de toda la fortuna que tenían sus padres y que tenía él. Pero yo ¿para qué quiero dinero, señores? Yo ¿para qué quiero fortuna? Si yo lo único que quiero es que Ismael esté vivo, y eso no puede ser posible, porque mi amigo se fue de este mundo sin saber que yo lo quise, que yo siempre estuve enamorada de él, pero nunca me atreví a decírselo. A veces pienso que si yo se lo hubiera dicho, tal vez hubiera cambiado las cosas. A veces pienso que si yo lo hubiera sacado de esa duda, a veces pienso que si yo lo hubiera hecho caer en la realidad con mis palabras, tal vez yo lo hubiera salvado. Pero el hubiera, señores, no existe. No existe. Y por una cosa o por otra, esta tragedia se vivió y esta tragedia pasó. Tengan cuidado con la familia, que parecen cuervos, que parecen buitres, porque esas familias pueden llevarse cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Se despide Martina. No sé por cuánto tiempo podré vivir con todo esto, pero siento que tengo que vivir por mí y por Misael. Mi gente, de esta forma les termino la historia del día de hoy. Los invito a suscribirse, los invito a mi canal Llámame del Mari, y también los invito a verme todos los días por TikTok a las 8:30 de la noche y a las 10:30 de la noche hora México, con unas historias también que les cuento por allá. Si son gustosos, los invito a suscribirse a mi canal, tocar la campanita de notificaciones, y para que no se pierda ningún video cada que yo lo subo. Que Dios me los bendiga. Les envío un abrazo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.